Buen día, jóvenes. Continuando entonces con nuestro plan de estudio, con nuestro plan de trabajo, en relación a las estructuras gramaticales que estamos revisando, corresponde ahora, vamos a decirlo así, ¿no? Cambiar el tiempo gramatical. Hasta la clase pasada y las semanas anteriores hemos revisado y hemos hablado del tiempo presente, ¿no? Específicamente de un verbo, el presente del verbo be, ya sabemos que es un verbo especial y diferente. El presente simple de todos los demás verbos con sus propias características, ¿no? Sobre todo en la conjugación y en la estructuración que presentan. El presente continuo, que es un verbo que es un tiempo gramatical que de alguna manera complementa al presente simple, ¿no? El presente continuo, ¿no? Ahora vamos a hablar del pasado. El pasado simple. El pasado simple, ¿no? Tiempo gramatical, que se presenta con características muy similares al presente simple, ¿no? Así como en el presente simple teníamos solo y exclusivamente al verbo be, ahora en el pasado simple también empezamos hablando del pasado simple del verbo be, past simple of be, el pasado simple del verbo be, también conocido como be past, ¿no? Lo mismo, be past, ¿no? El pasado simple del verbo be. ¿Okay? ¿Por qué motivo? Las razones son las mismas. El verbo be, así como en el presente, en el pasado, acuérdense, su conjugación cambia completamente, como vamos a ver ahora en la estructuración gramatical, ¿no? Y al mismo tiempo, el verbo be, al igual que en el presente, en el pasado tampoco usa auxiliares. ¿Ok? Entonces ahí hay que estar atentos y es lo que hay que revisar y aprender el día de hoy. He puesto en varios ejemplos para poder trabajarlo y entenderlo de la mejor forma. Empecemos justamente con un ejemplo, una situación, ¿no? Como siempre, usemos un poquito la imaginación para entender el concepto, entender la idea e ir analizando las estructuraciones y las oraciones que estamos construyendo dentro de este pasado simple del verbo be, ¿ya? A ver, leamos. Now Tom is at work. Dice, ahora, o sea, en el presente, Tom está en el trabajo. At midnight, last night, he wasn't at work. A la medianoche, anoche, él no estuvo en el trabajo. ¿Okay? He was in bed. Él estaba en su cama, él estaba en su cama. He was asleep. Él estaba dormido. Pues era la medianoche, ¿no? ¿Okay? Él estaba dormido, ¿okay? Justamente a la medianoche de anoche, el día anterior. Y aquí tenemos el pasado simple del verbo be. Recuerden que el verbo be en el presente decíamos que básicamente en algunas de sus conjugaciones era am, is. ¿Se acuerdan? En el presente, ¿no? Decíamos, por ejemplo, I am tired. Yo estoy cansado. Ahora. Se entiende que ahora, ¿no? En el presente. Pregunto, is she at home? ¿Está ella en casa? Now. Ahora. Okay. The weather is nice today. El clima está agradable, simpático el día de hoy. Okay. Am, is, verbo be en el presente, conjugado. ¿Cuál es el pasado de am, is? Was. Okay. En el pasado. O sea, el verbo be en el pasado, was. Por ejemplo, I was tired last night. Yo estaba cansado anoche. Was she at home yesterday? Estuvo ella en casa ayer. Que ella me pregunta, ¿no? The weather was nice yesterday. El clima estaba agradable ayer. Estaba simpático, estuvo agradable ayer. ¿Okay? Fíjate, aquí está el pasado, ¿eh? Last night, yesterday, ¿no? Estas palabritas que nos ayudan también a identificarlo. Así como el presente simple del verbo be decíamos are, ¿se acuerdan? ¿No? Como por ejemplo, you are late. Tú estás tarde, tú llegas tarde. Ahora, ¿se entiende que ahora? They aren't here. Ellos no están aquí ahora. ¿Okay? Afirmativo, negativo, hemos visto esto. Am, is, are. El presente, el verbo be. ¿Cuál es el pasado de are? Were. ¿Okay? Es el pasado del verbo be. Was and were. ¿Okay? You were late yesterday. Tú estabas tarde ayer. They weren't here last Sunday. Ellos no estaban aquí el pasado domingo, el último domingo. ¿Okay? Y así entendemos el pasado simple, el verbo be, was and were, ¿no? En el presente es am, is, are, como ya sabemos. Was and were es el pasado simple del verbo be. ¿Estas conjugaciones de quién depende?
del sujeto. ¿Okay? Por eso que el sujeto es núcleo fundamental de la oración, por la conjugación que viene con los verbos, ¿no? Muy específicamente lo estamos viendo el verbo be, presente y pasado. ¿Okay? Vamos a ver un esquema en el cual vamos a ubicar bien la conjugación del verbo be de manera simple y sencilla. Bien, decíamos entonces el pasado del verbo be, ¿no? Was and were. Afirmativos, negativos y preguntas, ¿no? Ya saben ustedes. El verbo be en presente y en pasado cambia completamente en su conjugación. ¿Ok? I, he, she, it, was, we, you and they were. Pasado simple del verbo be afirmativo. ¿Ok? Cambia completamente. Forma base del verbo be, ¿no? Was, were es la conjugación. Dijimos que el verbo be no usa auxiliares. Si vas a negar, inserta el not directamente después de la conjugación. O sea, was not, contracción wasn't, were not, contracción weren't. ¿No? I, he, she, it was not, we, you and they were not. ¿No? Wasn't and weren't. ¿Okay? Y en las preguntas, como no hay auxiliares, ¿qué haces? Cambias posición con el sujeto. Pones a was al verbo be en el pasado, was o were, según sea el caso, dependiendo del sujeto que le responde inmediatamente después, ¿no? Que le corresponde. I, he, she, it, ¿no? Was, we, you and they were, ¿no? Cambia la posición. O sea, no hay auxiliares, ¿no? Así de sencillo, ¿ok? Aquí tienen ustedes este esquema que les puede ayudar a entender claramente y sencillamente cómo conjugamos al verbo be en el pasado y las razones, el por qué lo construimos de esta manera. ¿Okay? Razones son fundamentales. Ejemplos sencillos y prácticos, y así también enriquecemos nuestro vocabulario. Last year, she was 22. El año pasado, ella tenía 22 años de edad. So, she's 23 now. Así que ella tiene 23 ahora en el presente. ¿Te acuerdas que el verbo be lo usamos para decir la edad? Cuidado con la traducción, ¿eh? ¿Okay? Bueno, dices la de en el presente, dices la de en el pasado. ¿Okay? Con el mismo verbo be conjugado correctamente. La traducción no es tan literal, ten cuidado. When I was a child, I was afraid of dogs. Cuando yo era un niño, yo tenía miedo a los perros, tenía miedo de los perros. I was afraid of, ¿okay? Tener miedo, yo tenía miedo en el pasado. We were tired, ¿okay? A ver, vamos a corregir aquí, ¿ya? We were tired after the journey, ¿okay? Vamos a revisarlo, me faltó una palabra aquí. We were tired after the journey, ¿okay? Ahora sí. We were tired after the journey, but we weren't hungry, ¿okay? Nosotros estuvimos cansados después del viaje, pero nosotros no teníamos hambre, no estábamos con hambre. ¿Okay? We were tired, estuvimos cansados después del viaje, pero no teníamos hambre. ¿Okay? The hotel was very comfortable and it wasn't expensive. El hotel estaba muy cómodo en el sentido de agradable, ¿no? And it wasn't expensive, y no estaba caro, no estuvo muy caro. ¿Okay? Pregunto, where were you at 3 o'clock yesterday afternoon? ¿Dónde estuviste tú? ¿Dónde estabas tú a las 3 en punto ayer por la tarde? Where were you? No, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estabas tú? Was the weather good when you were on holiday? ¿Estaba el clima bueno cuando tú estabas de vacaciones? ¿Okay? Those shoes are nice. Esos zapatos son bonitos, simpáticos, agradables. Were they expensive? ¿Estaban caros? ¿Estuvieron caros? ¿Okay? ¿O fueron caros? ¿Okay? Why was he angry yesterday? ¿Por qué? ¿Por qué estaba él molesto, enojado ayer? ¿Okay? ¿Por qué estuvo molesto, enojado? ¿De acuerdo? Y aquí vemos ejemplos sencillos de cómo construimos oraciones, ¿no? Con el verbo be en el pasado, ¿no? Ya sabemos que todo yes, no question genera un short answer, genera una respuesta corta, ¿se acuerdan? Ahora estamos trabajando con el verbo be en el pasado, was and were, no hay auxiliares, ¿no? Pregunto, were you late? ¿Estuviste tú tarde, llegaste tarde? Posible respuesta, no, I wasn't. No, yo no estuve tarde, no estaba tarde. ¿Okay? ¿Verdad? Con el mismo verbo be, ¿no? Conjugado correctamente dependiendo del sujeto. Es un diálogo. Was Ted at work yesterday? ¿Estaba Ted en el trabajo ayer?
Posible respuesta, yes, he was. Sí, él estuvo, estaba en el trabajo ayer. ¿Okay? Were they at the party? ¿Estuvieron ellos en la fiesta? ¿Okay? No, they weren't. No, ellos no estuvieron en la fiesta. Ustedes saben que se llama respuesta corta porque justamente contiene toda la información que viene de la pregunta, ¿no? Para evitar repetir, ser tan repetitivo, usamos justamente al verbo que inicia, que inicia la pregunta, ¿no? En este caso el verbo be en el pasado, was and were, ¿no? Y de esta manera tenemos la construcción gramatical y el uso que le damos a este verbo be en el pasado. En oraciones sencillas y ejemplos que nos ayudan a entender mucho mejor y al mismo tiempo también enriqueciendo nuestro vocabulario. ¿Okay? Bien, en la segunda parte de esta clase vamos a complementar a este pasado del verbo be con el pasado continuo. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a hacerlo a la inversa. Antes de ver el pasado simple, vamos a ver el pasado continuo. Porque vamos a trabajar con el mismo verbo be, pero en el pasado. Was and were. Y como es un tiempo continuo, el siguiente verbo que lo acompaña en su forma ing, que también ya lo conocemos y lo hemos estudiado anteriormente. Así que no tiene por qué ser difícil o complicado. Vamos a ver ahora el pasado continuo. Past continuous, el pasado continuo, ¿no? Vamos a recordar. Recuerda que todo tiempo continuo o progresivo, continuous or progressive del idioma inglés, está presente en todos los tiempos gramaticales como tiempos complementarios. ¿Okay? Todo tiempo continuo progresivo tiene dos aspectos fundamentales. El verbo be, conjugado correctamente, y el otro verbo, el verbo principal, en su forma ing form of the verb, ¿no? La acción del verbo. ¿Okay? Más allá de la traducción, entenderlo en el contexto del idioma inglés. ¿Ok? Como ahora es un continuo pasado, o sea, el verbo be tiene que estar conjugado en qué tiempo? En el pasado, was and were, como ya lo sabemos. ¿Okay? Y el verbo que lo acompaña en su forma ing. ¿Okay? Y vamos a ver cómo funciona. ¿Ya? A ver, igual, empecemos por una situación, ¿no? Ya conocemos vocabulario, conocemos tiempos, podemos ir entendiendo mejor dentro de un contexto. Now it is 6 o'clock. ¿Okay? Imagínense que ahora son las 6 en punto. ¿Okay? Vamos a decir que son las 6 de la tarde, ¿eh? 6 en punto de la tarde. Sarah is at home. Sara está en casa. Son las 6 y Sara está en casa ahora. ¿Okay? Presente simple, fíjate. She's watching TV. Ella está mirando televisión. También ahora, a las 6 de la tarde en su casa. ¿Okay? Imaginemos. At 4 o'clock, she wasn't at home. A las 4 en punto, estoy hablando del pasado, ella no estuvo en casa. Estoy hablando del pasado, fíjate. She was at the sports club. Ella estaba en un club de deportes. Estaba en el club, ¿no? Un club deportivo de deportes. Un club deportivo. ¿Okay? She was playing tennis. Ella estaba jugando al tenis. ¿Okay? She wasn't watching TV. Ella no estaba mirando la televisión. Eso es entre el pasado. ¿Okay? She was playing tennis. Ella estaba jugando. ¿Qué quiero decir aquí? Le estoy dando acción y movimiento al verbo. Lo que hemos explicado un poco, vamos a ubicarlo en la línea del tiempo. ¿Okay? Pero obviamente en el pasado. Acuérdate que a las 6 es el presente. Digo presente a las 6. ¿No? Estaba ella en su casa mirando televisión. ¿Okay? O está en su casa viendo televisión, me son las 6 ahora. Pero entiendo que, dice que a las 4, dice la oración, a las 4 en punto, ella no estaba en casa, estaba jugando, bueno, jugando al tenis, ¿no? Estaba jugando. Debo entender que en un punto del pasado ella empezó a jugar, she began playing, a las 3 empezó a jugar, ¿no? Y probablemente a las 4:30 dejó de jugar, she stopped playing, ¿okay? Pero en un tiempo continuo, esto es el pasado simple, ¿okay? Un punto específico, el pasado simple, estoy como dando un zoom, ¿no? ¿Okay? En este punto específico, dentro de este punto específico del pasado, dentro de un periodo de tiempo, es decir, entre 3:30 y 4:15, ¿no? Más o menos, she was playing, ella estuvo jugando al tenis, ¿ok? Y así entendemos el pasado continuo o progresivo. Entonces es el pasado simple. ¿Ok?
¿ok? Como decía, estamos dando un zoom, ¿no? Un pasado, un punto específico del pasado que vamos a ver ahora. Bien, justamente allí, en ese punto, dentro de ese punto, una acción se estaba desarrollando. Empezó y terminó, obviamente, ¿ok? Dando la acción. Entonces, el verbo be en el pasado, was and were, ya sabemos conjugar, depende de los sujetos, ¿no? Acompaña el verbo principal en su forma ing, ¿ok? Is the past continuous tense. Esto es el tiempo pasado continuo, ¿ok? Dentro de un contexto, dentro de una estructuración gramatical, ¿ok? Que tenemos dentro de las oraciones, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ejemplos en cuanto a la construcción de este pasado continuo. Ok, ejemplos sencillos, ¿no? Pregunto, what were you doing at 11:30 yesterday? ¿Qué estuviste tú haciendo a las 11:30 ayer? ¿Eh? Posible respuesta, I was working. Yo estaba trabajando, yo estuve trabajando. ¿Okay? In 1980, they were living in Canada. En 1980, ellos estaban viviendo en Canadá. ¿Okay? En un punto específico del pasado se está desarrollando esta actividad. ¿De acuerdo? Dentro de un periodo de tiempo. ¿No? Empezó y terminó. Today, she's wearing a skirt. Hoy, ella está vistiendo, está usando una falda. But yesterday, she was wearing trousers. Pero ayer ella estaba usando pantalones. ¿Okay? Recuerda que trouser lo dice el británico. ¿Ya? El americano dice pants o jeans. ¿Okay? El británico dice trousers. ¿Okay? Es lo mismo. I woke up early. Yo desperté temprano, ¿no? Se entiende que en el pasado. It was a beautiful morning. Fue una mañana hermosa, preciosa, muy bonita. The sun was shining. El sol estaba brillando. And the birds were singing. Y las aves estaban cantando. ¿Okay? El pasado continuo. ¿Okay? Recuerda. Am, is, are, conjugación de verbo en el presente más el verbo en ing, ¿qué cosa es? Presente, presente continuo. I'm working now. Yo estoy trabajando, se entiende que ahora. It isn't raining. No está lloviendo ahora. ¿Okay? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Okay? En cambio, was and were, el verbo en el pasado, acompaña el verbo principal en su forma ing. ¿Qué cosa es? El pasado. El pasado continuo, si tengo el ing es continuo, ¿ok? Pregunto, ejemplos. I was working at 10:30 last night. Yo estaba trabajando a las 10:30 anoche, ¿ok? Es en el pasado continuo, I was working. It wasn't raining when we went out. No estaba lloviendo cuando nosotros salimos, ¿ok? No estaba lloviendo, ¿ok? En el pasado, ¿no? What were you doing at 3 o'clock? ¿Qué estabas haciendo a las 3 en punto? ¿Okay? Entre el pasado modo de pregunta. ¿Okay? Entonces, noten la diferencia, jóvenes. ¿Okay? Fíjense la diferencia entre el presente continuo y el pasado continuo. La gramática nos ayuda a identificarlos plenamente y a utilizarlos correctamente dentro de un contexto. ¿Okay? Y así entendemos a estos tiempos gramaticales que vamos revisando. El pasado del verbo be y el pasado continuo que de alguna manera también se complementa, ¿no? Y va encajando en otros tiempos gramaticales. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, como es costumbre, hagan los ejercicios, ¿no? Que tienen ustedes ahí en su plataforma virtual, ¿no? Practiquen y repasen, por favor. Lleven a la práctica todo lo que hemos explicado en cuanto a la construcción gramatical que tienen que ver estas estructuras, estas formas, ¿no? Que hay que revisar y que hay que analizar. ¿No? Siempre entendiendo y comprendiendo lo que se lee dentro de un contexto, ¿no? La traducción ayuda, el conocimiento de vocabulario también, sin lugar a dudas, pero para entender correctamente e ir más allá y profundizar dentro del idioma es también comprender y entender su composición gramatical, ¿no? Que, como ustedes se van dando cuenta, en algunos casos puede ser igual, similar al español, a nuestra lengua, pero también en otros muchos casos difiere mucho, ¿no? Es bastante diferente porque cada idioma o cada lengua tiene sus propias características gramaticales. ¿De acuerdo, jóvenes? Hagan los ejercicios, estudien y practiquen, por favor. Continuamos en la siguiente clase.